En la SAT, la tecnología y la precisión se unen para cuidar tus ojos, como merecen quienes leen, crean y trabajan con los ojos del alma. Centro Óptico La SAT, visión inteligente para mentes brillantes. Así que si como yo pasas mucho tiempo en la pantalla o leyendo, cuida tu vista con los amigos de la SAT, quienes tienen un código de descuento Merlin 2025 para obtener un 10% de descuento en tus primeros lentes. Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Machu Picchu viene siendo destruido desde hace ya bastantes años. Y no estamos hablando necesariamente de los actos de corrupción o del mal manejo del turismo en la zona, o de personajes que de tiempo en tiempo hacen algún destrozo dentro del santuario, sino de una destrucción mucho más silenciosa y en algunos casos con complicidad misma de la gente del lugar. Y me refiero a ese turismo alimentado por falsas noticias, por una exageración y obviamente por un misticismo que no le hace la verdad al santuario, que no le hace verdad a este resto arqueológico y que conlleva acciones de falta de respeto, pero sobre todo difusión de mala información sobre este espacio, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Cómo Machu Picchu está sufriendo una destrucción silenciosa y nadie parece hacer nada. De hecho, a muchos les resulta un negocio muy lucrativo que siga esta destrucción. Yo soy Merlin, a través de esa cámara siempre estará mi gato Bigotes y actualmente mis gatos Toshi y Félix, y esta es la biblioteca de Merlin explicándote la destrucción de Machu Picchu. A ver, primero vamos a utilizar como referencia el siguiente libro, Machu Picchu, la política del turismo en el Perú del siglo XX, del historiador Mark Rice. Y es que es muy probable que cuando hayas ido a Machu Picchu y hayas ido a buscar algún tipo de relato histórico objetivo sobre lo que fue esta gran espacio arqueológico, te hayas encontrado con algunas personas que sí, en efecto, te dicen cosas que están de acuerdo a los estudios arqueológicos y de acuerdo también a los estudios etnohistóricos. Pero también es probable que te digan que aquí hubieron ovnis, que esto se hizo por obra y gracia de una civilización mucho más antigua que no te van a decir porque la historia te oculta cosas, o que es una gran ciudad de cristal, o que tiene muchas cosas que son místicas, que acá te llenas de energía, que acá no. Y hayas terminado con dos reacciones. Quizás primero, si eres una persona que ya conoce un poco más de forma teórica Machu Picchu, digas, oye, ¿qué fue? Pero si eres una persona que va con toda la intención de sorprenderse y recibir estas noticias, pues irás y le contarás después a tus familiares, a tus amigos, que ese lugar en efecto es mágico y tiene muchos secretos que resolver. La exotización de nuestro patrimonio arqueológico hace mucho, pero mucho daño, ya que convierte la imagen de lo que fue un centro histórico en algo banal, en algo sin fundamento científico, en algo en el que simplemente el deseo de poder escapar de la sociedad occidental te lleva a buscar pues un espacio que según tú es único, recargador de energías y totalmente autóctono, pero eso mismo piensan también otros millones de personas. Pero antes de llegar a ese punto, primero, ¿cómo Machu Picchu se hizo conocido? Bueno, como ya sabrás, las noticias que vinieron sobre Machu Picchu se hicieron populares con Hiram Bingham. Ojo, no estoy mencionando que él sea el descubridor, sino que es quien hace de que Machu Picchu comience a estar en boca de todo el mundo. Hiram Bingham va a decir algunas cosas sobre Machu Picchu que obviamente con el paso del tiempo van a estar ya totalmente equivocadas, porque la arqueología avanza con los años. Así que se puede decir que desde los años 20 el turismo dentro del Cusco ya era promovido, ya había una intención de querer hacer una ruta turística a partir de una especie de ruta inca en la ciudad del Cusco. Lo que no se esperaban que desde los años 20 hasta los años 60 no solamente iba a ser una alternativa turística, sino que Cusco se iba a convertir en toda una revelación. Por primera vez se comienza a mirar este turismo como una gran oportunidad económica para poder sacar mucho dinero. Informes extranjeros decían de que el Perú tenía un gran núcleo cultural, que tenía maravillas para poder mostrar en el Cusco, y les parecía extremadamente disonante que teniendo este nivel de maravillas, la ciudad se encuentre en un estado de atraso tan enorme. Y esto decían, pero ¿por qué? Si tienen todo para brillar, si tienen todo para poder mostrar al mundo, ¿por qué la ciudad es tan, pero tan sencilla todavía? Esto va a llegar a oídos de nuestras autoridades, en específico al presidente Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno, quien va a crear la Cotur Perú. Cotur Perú era una institución que financiaba
las ideas para poder mejorar el turismo en la zona y también para promover el turismo en la región. Couture Perú va a tener un rol interesante para poder definir qué es lo que se va a vender y cómo se va a vender. Ahora, el plan que se va a hacer para poder hacer turisteable el Cusco proviene de una institución conocida como Chechi & Company de la ciudad de Washington, D.C. Chechi & Company y Couture Perú van a verificar cómo se puede hacer turisteable la ciudad del Cusco y obviamente Machu Picchu. A la Chechi & Company de Washington, D.C. le decían popularmente como el informe Chechi. Y el informe Chechi arrojó cosas bien interesantes, como por ejemplo de que el Cusco tenía un potencial gigantesco para atraer turistas, pero ojo, turistas estadounidenses y no cualquier tipo de turistas, sino turistas ricos. Esto es más o menos como el abogado de Jurassic Park 1 cuando ve el parque jurásico y dice, oye, este va a ser un lugar de turismo, pero para los súper ricos, porque hay muchas cosas por las cuales van a pagar. La visión de la Chechi & Company era una cosa similar, ya que veía aquí un caballo de batalla muy pero muy poderoso. Tanto es así que se creía que el Cusco podía competir en potencial con destinos turísticos como Inglaterra y Francia, que si más o menos recuerdas por memoria, en estos dos lugares se concentra mucha de la cultura europea a raíz de las invasiones y saqueos. Para febrero de 1964, el New York Times publicaba cosas extraordinarias sobre Machu Picchu como un gran reducto inca o la capital de la gran civilización sudamericana. Y esto tuvo sus resultados ya que para 1965, el turismo a Machu Picchu representaba el 7% del PBI y el 40% de los turistas que visitaban esta ciudad provenían de los Estados Unidos. Todo indicaba que estaba muy bien, el turismo estaba fluyendo, la gente estaba yendo, pero las cosas se iban a salir de control. Y es que empezaron a aparecer los problemas, como por ejemplo, la fama de Machu Picchu comenzó a generar historias falsas. O si no, la fama de Machu Picchu comenzó a eclipsar historias sobre ella que eran verdaderas. Un caso, por ejemplo, es el del arqueólogo Jean Savoy, quien descubrió Vilcabamba, la famosa ciudad legendaria de Vilcabamba, pero su descubrimiento pasó, por agua tibia, muy poco difusión, muy poco impacto, y esto se debía a que Hiram Bingham había vendido que Machu Picchu era la última gran ciudad de los incas. Y claro, era bonita, estaba en una montaña, estaba preciosa y estaba ahí a la vista para poder visitar. Por lo que cuando viene alguien y te dice, no, es Vilcabamba, pues la gente no le dio la atención. Y es que no solamente la gente repetía eso, sino también era la misma prensa la que repetía una y otra vez noticias falsas sobre Machu Picchu como la última gran ciudad inca. En algún momento se llegó a afirmar por parte de algunos arqueólogos, ¿y qué pasaría si Machu Picchu no es realmente Machu Picchu? Este es un fenómeno bien interesante porque muchos lugares arqueológicos que terminan siendo eclipsados por su fama mística comienzan a añadírsele historias fantásticas de por medio que no están de acuerdo con la realidad arqueológica. Les recomiendo este libro, La maldición de Tutankamón, de la arqueóloga Joyce Tydesley, ya que aquí se habla acerca de cómo la famosa maldición de Tutankamón terminó eclipsando noticias científicas sobre este gran faraón. Y si lo vas a leer, te recuerdo que vas a tener una similitud bien grande entre el caso Tutankamón y el caso Machu Picchu, justamente con el tema de la fama que va a irradiar, que no solamente es arqueológica, sino también mística. Ahora, quiero que pienses en algo. Son los años 60. Hay un movimiento contracultural muy fuerte que se va a dar en los Estados Unidos, que después va a dar paso al famoso movimiento de los hippies. Y es que mucha gente que era contracultural en este país comienza a buscar lugares en los cuales ya no se siente ese occidentalismo, que se sienta un retorno a la tierra, que se sienta un retorno a la naturaleza en donde se pueda vivir en paz y armonía con lo natural. Yo no critico que esté mal que una persona intente buscar esa paz, pero lo que sí critico es que tengas que abusar de ese lugar en pro de ese ideal. Para 1972 el turismo hippie había llegado a Machu Picchu. Si cuando has ido a Machu Picchu y has encontrado un montón de gringos haciendo cosas bien raras en el lugar, pues agradécele esta fecha. Machu Picchu comenzó a ser un imán de gente que era antisistema o contracultural. De hecho, la misma ciudad comenzó a impulsar esta idea, como por ejemplo ya no pongan rock and roll en los hoteles, pongan música autóctona. Los ciudadanos tenían que hacer una suerte de performance de lo que era una vestimenta incaica, todo con tal de armar un espacio en el cual el turista se sienta cómodo y sienta que ha llegado a ese reducto antioccidental.
El 16 de julio de 1972, el diario El Comercio comienza a reportar justamente esto, la llegada de personas hippies a la zona del Cusco y cómo empiezan a buscar la paz dentro de este espacio no occidentalizado. La explicación que se le da es que como estas personas vivieron una era hipertecnológica, porque recuerda que para estos años Estados Unidos está en guerra contra la Unión Soviética, pero es una guerra más basada en la potencia militar y esto significa un desarrollo tecnológico enorme. Son sociedades que se han acostumbrado a la tecnología mucho más rápido que nosotros y al parecer les ha aburrido y quieren volver a un estilo de vida mucho más ligado a la naturaleza. Por otro lado, también existe una inquietud sobre el rol de Estados Unidos con respecto a la política internacional, sobre todo los casos de Vietnam, así que no les parece o no sienten una identificación con su país y deciden buscar identificación en otros lugares. Y así, amiguitos, se afianza el turismo místico. Y este turismo místico es el que comienza a hacerle un grave daño a Machu Picchu. Comienzan las teorías locas, comienza la sobreexageración de la religiosidad y comienza la difusión de noticias que de rigor histórico no tienen nada. Y es que Cusco, que en algún momento se convirtió en el antídoto de la modernidad y que de alguna u otra forma los mismos cusqueños decían, bueno, más plata para nosotros, comenzaron a dar los primeros grandes problemas. Y son problemas que se pueden decir que siguen hasta el día de hoy. Primero, lo que comenzó un romance con el turismo místico y anteriormente el turismo norteamericano, el turismo hippie lo empezó a destruir. Los cusqueños comenzaron a tener una enorme desconfianza sobre los hippies, sobre todo teniendo en cuenta las actividades que hacían. Consumo de sustancias ilegales, conductas libertinas, mistificación de la historia, toma de espacios que no deberían ser suyos como espacios públicos, porque ¿quién le va a impedir? La naturaleza es parte de ellos. Y una serie de cosas más que a los cusqueños no les comenzó a gustar. En el año 1971, el diario El Sol del Cusco reporta, por ejemplo, malestares con respecto a los turistas místicos. Como que, por ejemplo, ponían sus carpas donde se les daba la gana, consumían sustancias donde se les daba la gana y chupaban donde se les daba la gana. El Comercio también reportó algunas cosas, como por ejemplo que Machu Picchu se había convertido en un paraíso nudista. Y no te miento, yo he visto gente que comienza a quitarse la ropa y no te miento. Cuando a mí me tocó ir a Machu Picchu, hace ya un par de años, editor, por ahí ponte un par de fotos, hubo 2 incidentes, solamente en mi grupo hubo 2 incidentes. El primero fue de un turista extranjero que comenzó a fumar de la verdecita ahí a un costadito porque decía que quería una experiencia más mística con el santuario del Machu Picchu. Obviamente lo botaron. Y más allá, un chico comenzó a sacarse la camisa porque al parecer quería recibir mejor esas ondas positivas en su cuerpo y también lo sacaron. Ahora, el turismo místico no solamente se va con el tema de los norteamericanos. Al parecer esta onda comenzó a irradiar a otras partes del mundo, como por ejemplo otros países latinoamericanos y obviamente limeños, quienes también tenían esta onda de oh loco, vamos a Machu Picchu a recargar energías. No solamente Machu Picchu era afectado por esa situación, sino también la plaza de Aucaypata en el Cusco se comenzó a llenar de hippies que vendían sus cosas allí, lo convirtieron en un mercado. Ahora dirás, tío Merlín, pero ¿qué problema hay con que tengan su mercadito ahí? El problema, querido amigo, es que no solamente era un mercado, también era un basural. Y como te digo, también era toda clase de conductas que a los cusqueños ya no les estaba gustando. Incluso en 1974 hay un proyecto informal que le llamaron Operación Limpieza, en la que los mismos vecinos del Cusco comenzaron a sacar toda la basura que estaba en la plaza de Aucaypata y colgaban carteles en contra de los hippies. Ahora, para ir cerrando este video, tú te preguntarás, pero Merlín, cuando yo fui a Machu Picchu, quienes me contaron estas cosas no eran necesariamente gringos que estaban pues allí viviendo su hype con respecto a lo místico que es el Machu Picchu y lo místico que son los incas, sino eran los propios cusqueños quienes también cuentan estas historias. Pues hay una explicación. Nuevamente nos estamos basando en el libro de Mark Rice sobre Machu Picchu y la política del turismo. Y es que te comenté que a los cusqueños no les gustaban las conductas de los hippies libertinas con respecto al consumo de sustancias ilícitas, al consumo de alcohol y a relaciones frente prácticamente a todos allí. Pero esto no le gustó a los cusqueños más tradicionales, más conservadores. A quienes sí les gustó al parecer fue a los cusqueños más jóvenes. Y es que los cusqueños jóvenes sí veían la cultura hippie como algo interesante, curioso, chévere, divertido, algo moderno. Y empezaron a adoptar las costumbres hippies como parte de ellos. Era una suerte de resemantización de su propia identidad. Se sentían cusqueños sí, pero también querían la modernidad, querían esa experiencia por la que los norteamericanos ya se habían aburrido. Y las cosas se mezclaron
mezclaron, mientras que el norteamericano pensaba que estaba hablando con un inca, porque sí, en el libro te pongo en algunos casos, había chicas que conocían hombres cusqueños y decían, are you an Inca? Y por el otro lado estaba el cusqueño joven, quien veía en el norteamericano un paradigma de modernidad y quería pues estar en onda. Es aquí donde nace el famoso término brichero, que según el libro te dice que puede referirse a dos cosas. El primero puede ser una variante del término bridge man, como una especie de hombre conexión, y el segundo caso puede ser el término derivado de embrichi, como era la forma como se le decía a las mujeres gringas que iban para ese lugar. Entonces, de ahí podemos hacer inferencias hasta el día de hoy. Hoy en día la narrativa mística que se repite en muchos lugares y que te la cuentan en algunos tours y que te la dicen quizás extranjeros cuando te preguntan por temas de los incas, porque a mí me ha pasado. A mí me llega al Instagram muchas preguntas, por ejemplo, de personas extranjeras y me dicen, Merlín, ¿es cierto que los incas medían 2 metros? Merlín, ¿es cierto que los incas descienden de los Atlantes? Merlín, ¿es cierto que en el Machu Picchu hay unas piedras que emanan energía? Y yo les digo, no, a todo, porque evidentemente no hay evidencia arqueológica. Lo que hay es un deseo New Age de ver este lugar como un lugar místico. Y quizás no le estás haciendo una destrucción física muy grande, aunque fumar y arrojar cenizas o colgarse de las piedras porque dan energías sí ocasionan daño físico. El daño que estás haciendo es que estás haciendo popular una historia no científica, no basada en la evidencia y netamente basada en una suerte de culto religioso. Para finalizar, Merlín, ¿hay más estudios sobre esto del turismo místico y core? ¿Qué mueve a los turistas a buscar experiencias místicas en lugares históricos? Pues te recomiendo que aquí en pantalla revises porque sale la tesis de la antropóloga Estela Tarco, quien ha hecho un estudio, por ejemplo, de la ayahuasca, cómo la ayahuasca ha generado turismo místico y todas las implicancias que eso conlleva. Así que, amiguito, la próxima vez que te vayas a Cusco, que te vayas a Machu Picchu, no tires tu plata al agua, infórmate bien, date una buena recomendación bibliográfica y aprende sobre Machu Picchu dentro de los cánones de los estudios científicos sobre el tema, porque el resto es mentira.